Esta semana hemos tenido el estreno de Tu amigo y vecino Spider-Man, la nueva serie animada de Marvel Studios sobre el arácnido en Disney+. Si queréis conocer todos los detalles sobre el arranque de esta serie y también mi opinión, acompañadme en esta review de los 2 primeros episodios de Tu amigo y vecino Spider-Man. Antes que nada, y para daros un poco de contexto, quería comentaros cuáles eran mis expectativas antes de ver este arranque de la serie. Y es que la verdad es que yo no venía con demasiado hype. Los pocos avances que nos habían mostrado nos enseñaban a un Spider-Man ligeramente distinto al que nos han enseñado en el MCU, pero no lo suficiente como para justificar volver a ver sus inicios de nuevo. Y es que inicialmente esta serie iba a ser canon en la continuidad del MCU, y nos iba a contar aquello que sucede entre las películas del Spider-Man del UCM. Pero parece que finalmente esto acababa siendo una limitación para contar lo que ellos querían, y terminaron creando una versión completamente independiente de la protagonizada por Tom Holland. Además, sumado a que el estilo artístico tampoco me ilusionaba en exceso, pues me hacía pensar que tal vez esta serie iría más enfocada a un público infantil. Lo cual no ha sido así, y os tengo que decir que ha sido toda una sorpresa. Así que os cuento en detalle. Una vez vista la serie, mi opinión ha cambiado y bastante. Y es que os tengo que decir que me ha gustado muchísimo esta nueva versión del Trepamuros. Para empezar, el apartado artístico me ha gustado mucho y creo que le da un toque muy único y mucha personalidad a la serie. Y es que mezcla elementos icónicos de los cómics clásicos del personaje con otros elementos más actuales de la versión que hemos visto en cines. Y creo que no le queda un Frankenstein a nivel visual, sino que todo lo contrario, lo hace suyo y crea una identidad muy propia que me ha encantado. Si nos fijamos, tiene una paleta de colores muy vivos y que recuerdan a los cómics clásicos de los 60 dibujados por Steve Ditko. Además de los rostros que también recuerdan a los cómics de aquella época. Pero esto lo combina con unos diseños en general mucho más modernos y actualizados y que recuerdan más a la versión del cine. De hecho, si vemos este plano de aquí, es calcado al de la presentación del personaje en la película de Civil War. Realmente mis dudas venían más por el apartado técnico que no artístico, y es que lo que habíamos visto en los trailers me daba la sensación de que tanto modelados como animación estaban un puntito por debajo de lo que hemos visto en What If o X-Men 97. Aunque una vez te pones a ver la serie, la verdad que entra muy bien y creo que, aunque sigo pensando que está un puntito por debajo de otras propuestas animadas de Marvel Studios, creo que todo encaja muy bien y queda un producto muy homogéneo y con mucha personalidad. Y esta mezcla de lo clásico con lo actual que hacen a nivel visual también lo hacen en la banda sonora, que me parece muy guapa. Y es que en la intro tenemos una versión del tema clásico del personaje y que todos conocemos, pero adaptada al estilo hip hop y con un rap bastante chulo que, por lo menos en su versión original, me ha molado. Además, creo que está muy bien equilibrado el uso de canciones más actuales con el de una banda sonora más orquestal, que le da ese punto de épica al personaje que le va muy bien. En cuanto a los personajes y a cómo están reflejados en esta serie, la verdad es que estoy muy contento, porque veo cosas nuevas, pero siento reconocible este universo de Spider-Man que nos presentan. Primero de todo, este Peter Parker es fantástico. Es un trozo de pan y me recuerda mucho al que vimos en la película de Homecoming, aunque es cierto que en las películas posteriores no ha llegado a tener la evolución que a mí por lo menos me hubiera gustado. Pero en esta primera película creo que partieron desde un punto de partida muy bueno y muy distinto sobre todo a las versiones previas que tuvimos con Tobey y con Andrew. Y es que era una versión mucho más adolescente y por tanto también inocente, pero que se notaba con toques de inteligencia y que tenía mucho potencial de cara al futuro, cosa que veo de nuevo en esta serie. Como Spider-Man me ha parecido muy divertido en los diferentes enfrentamientos y balanceos que hemos visto en estos primeros 2 episodios. Y por otra parte, creo que ha demostrado tener mucho corazón y ser ese amigo y vecino que el barrio necesita. Como por ejemplo, en una de las escenas iniciales donde habla en el coche con tía May y donde se menciona el fallecimiento del tío Ben, o por ejemplo en esta escena de aquí donde captura a una chica que ha robado en esta pizzería y hablando con el pizzero pues finalmente deciden liberarla porque parece que esta chica tiene una situación muy complicada que la ha llevado a cometer este delito que ella realmente no deseaba. En cuanto al resto de personajes, de nuevo creo que hay un muy buen equilibrio entre personajes clásicos que le dan identidad a este superhéroe
y personajes más actuales o de otras franquicias, como por ejemplo Nico Minoru, que se presenta como la compañera de este Peter Parker. Ya sabéis, pues una chica bastante alternativa y que siempre viste de negro y que sirve pues como contrapunto y apoyo a Peter Parker, la cual me ha caído muy bien y veremos en el futuro si obtiene sus poderes, porque recordemos que este personaje pertenece al grupo de Runaways, y si en algún momento pues acompaña a nuestro trepamuros favorito en sus aventuras. Y por otra parte tenemos a personajes clásicos del universo de Spider-Man que yo por lo menos he echado muy en falta en la versión cinematográfica del personaje, como por ejemplo Norman Osborn y su hijo Harry. A Harry vemos que Peter en su versión de Spider-Man lo rescata pues de unos chavales que lo estaban persiguiendo y haciéndole bullying, así que supongo que en el futuro pues veremos cómo Peter hace amistad con este personaje. Y por otra parte vemos a su padre, a Norman Osborn, que sale muy poquito en estos 2 capítulos, pero que genera una tensión brutal y que nos da 1000 ganas de ver cómo se desarrolla este personaje en esta serie. Luego también mola mucho ver a otros personajes del universo Marvel aquí y que le dan esa riqueza a la serie que creo que le va muy bien, como por ejemplo este Doctor Strange, que se acerca mucho a la versión clásica de los cómics y que está guapísimo. Además también comentar que la serie tiene como un rollito muy cómic y como veis aquí pues hay veces que entre las escenas pues hay unas transiciones pues como si formaran parte de viñetas de una página de cómic, lo cual le da un toque muy único a la serie y que está bastante chulo. En cuanto a la trama, y pese a que esta versión del personaje se asemeja a la que hemos visto en cines, la verdad es que no tiene nada que ver y nos dibuja pues una serie de acciones que suceden, incluso vemos la picadura de la araña que por ejemplo en el MCU no llegamos a ver. Y es que en el primer episodio vemos como en el instituto al que va Peter Parker pues se dibuja en el cielo un portal de los de Doctor Strange y vemos que de él caen tanto un simbionte como el hechicero. Aquí se da una batalla que tiene consecuencias y en la que vemos al hechicero supremo utilizar unas artes que nos recuerdan mucho a las vistas en los cómics y también a las del MCU, como por ejemplo todos los brazos, ¿no?, que vimos en la película de Infinity War. Es en este punto donde vemos caer a una araña poquito a poco de este portal de Doctor Strange y que esta termina picando a Peter Parker dándole los poderes de Spider-Man. En el primer episodio hay una escena que me ha encantado y es esta que protagoniza Lonnie Lincoln, que es el compañero de Peter Parker en el instituto. En esta lo vemos volviendo a casa y sufriendo una situación de violencia policial, aunque muy light, pero que deja patente y pone de nuevo encima de la mesa el tema del racismo y que es algo que sufre muchísima gente en Estados Unidos y hoy en día más que nunca, y que la verdad no me esperaba para nada que esta serie tratara. Yo inicialmente pensaba que iba a ser una serie más enfocada al público infantil y aunque creo que es una serie que puede consumirse por toda la familia y que es apta para todos los públicos, me mola mucho que trate y ponga encima de la mesa temas tan interesantes y de crítica social como este. Así que muy bien por esta escena y muy mal para todos aquellos que venían criticando que los Osborn en este universo sean negros. Así que yo creo que esta escena también va dirigida a toda esa gente. Al final del primer episodio vemos una escena calcada a la de Civil War, en la que Peter, cuando llega a casa con un cacharro que se ha encontrado en la calle, se encuentra con Tony Stark hablando con Tía May. En su lugar, en este caso, se encuentra con Norman Osborn, el cual le ofrece una beca para trabajar en Oscorp. El segundo episodio me ha parecido muy divertido y vemos pues cómo se desarrolla la trama en la que Peter Parker pues acepta esta beca por parte de Norman Osborn y hace su primer día de trabajo en Oscorp. Aquí vemos cómo conoce a una serie de personajes, algunos de ellos muy interesantes, como por ejemplo esta versión femenina de Curt Connors o el Lagarto, e incluso cómo se enfrenta a su primer villano, a este Butano que tiene un nombre bastante cómico y que tiene este poder de fuego. Pero sin duda alguna la parte más interesante de este segundo episodio es la revelación de la identidad de Peter Parker por parte de Norman Osborn. Aunque es cierto que la identidad secreta es un elemento muy importante para el personaje y es posible que aquí pues se haya revelado demasiado pronto, creo que parte de un punto de vista muy interesante y por lo menos a mí me apetece mucho ver cómo se desarrolla a partir de este punto. Y es que me mola ver cómo Peter trabaja para Norman y este Osborn, pues pese a que no lo hemos visto hacer nada malo todavía, me genera una sensación muy inquietante y creo que la serie juega mucho con eso. Así que veremos
cómo evoluciona a lo largo del resto de capítulos, y yo por lo menos tengo muchas ganas de ver y de conocer un poquito más a este personaje y la relación que van a tener estos dos en el futuro. Y hasta aquí llegamos con la review de estos 2 primeros episodios de tu amigo y vecino Spider-Man. Dejadme por comentarios qué os ha parecido la serie, y si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejar un like y suscribiros para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!